el día de hoy con un aspecto importante que habíamos tocado la semana pasada, que hoy ya vamos a complementarlo, que es básicamente, entre otras cosas, el derecho a la consulta previa. Este derecho tan importante, sobre todo, frente a actividades extractivas, ¿no? Vamos a tratar de explicar un poco la naturaleza, ¿no? ¿Cuál es la norma que exige pues, que se cumpla este derecho? Bueno, en principio es el convenio 169, pero también otro aspecto importante, que es el derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse de la actividad extractiva, ¿no? Y que justo en estos días hoy día ha salido una noticia eh, económica sobre un proyecto minero, donde ustedes pues vamos a compartirlo y van a poder ver un poquito eh, algunos análisis en torno a ello, ¿no? Miren, el derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse de la actividad extractiva está consagrado en el convenio 169 de la OIT. Artículo 15 y en específico 15.2, ¿no? Que los pueblos indígenas tienen derecho a administrar sus recursos naturales, tienen derecho a conservar sus recursos naturales, tienen derecho a utilizar de forma tradicional esos recursos naturales, tienen derecho a beneficiarse en caso se explote hay alguna actividad sobre esos recursos naturales, no dice cuánto, no establece un porcentaje, y establece también el derecho a recibir una indemnización en caso exista daño ambiental. ¿Dónde está consagrado todo ello? En el artículo 15 del convenio 169 de la OIT. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué traigo a colación este tema cuando vamos a tratar sobre otro aspecto que también está dentro del convenio? Recuerden que el convenio tiene dos derechos, por así decirlo, piedras angulares, ¿no? Que regulan, en este caso, el derecho a la consulta y el derecho a la participación. ¿Alguien levantó la mano? Adelante, por favor. Claro, no tengo interrupciones. Pensé que tenía alguna pregunta. Ya, miren, estábamos hablando hace un momento. Recuerden ustedes que en el convenio 169 se van a reconocer un conjunto de derechos colectivos, pero sustancialmente el convenio 169 va a versar sobre el derecho a la consulta y la participación. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos del derecho a la consulta, en el caso peruano, pues, de acuerdo a la ley de consulta previa y el reglamento, establece también el derecho a la consulta previa frente a el convenio establece el derecho a la consulta previa sobre medidas administrativas y legislativas y, consecuentemente, las normas de menor jerarquía dentro del derecho interno peruano, como es la ley de consulta previa y el reglamento, deberían ir en esa sintonía. ¿Estamos? Sin embargo, hay otro tema importante, ¿no? Que es la necesidad de exigir frente a proyectos extractivos el derecho a implementar y aplicarse este derecho colectivo tan importante como es el derecho a la consulta previa. Pero sin embargo, desde el Ministerio de Energía y Minas, desde el Ministerio de Cultura y propiamente desde las empresas, existe pues toda una iniciativa en cuanto a no querer reconocer este importante derecho colectivo, ¿no? Y un mecanismo, ¿no? Para justamente dejar de aplicar este derecho es comprar las tierras comunales. Y eso ha sido argumento para exigir que, como la comunidad o el pueblo indígena ya me ha vendido sus tierras comunales, ya no debería aplicarse la ley de consulta previa. Contrario a este argumento de los sectores empresariales y también del sector de energía y minas, ya el Tribunal Constitucional ha zanjado y ha emitido una sentencia en la cual establece claramente que el derecho a la consulta previa no puede estar pues por encima, por debajo de la libertad contractual. Es decir, la libertad contractual no puede eximir de responsabilidad al Estado sobre un derecho fundamental, sobre un derecho colectivo, como es el derecho a la consulta previa. ¿Estamos? Al tratarse, pues, este derecho justamente de su naturaleza, ¿no? Es decir, un derecho fundamental, necesario,
indispensable para la supervivencia, la existencia de los pueblos. En consecuencia, vamos a ver, entre otras cosas acá, cuáles son los beneficios, ¿no?, del derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse en proyectos o actividades extractivas, ¿no? ¿Dónde está enmarcado? Esto es lo que les quería compartir. Miren, esto es lo que ha salido y ha compartido el día de hoy un profesor también que dicta con nosotros. Glencore obtuvo beneficios récord por 21.3 billones de dólares en el 2021, ¿no? La empresa suiza Glencore obtuvo el mayor beneficio de su historia, 21.3 billones, cerca del doble que el año anterior, gracias a la subida de los precios de las materias primas, y asimismo distribuirá alrededor de 4 billones a los accionistas. Los beneficios de Glencore solo en el sector de los metales ascendieron a 12 millones de dólares, 12 mil millones de dólares, lo que supone un aumento del 65% respecto al año anterior, mientras que las ganancias de su unidad de energía se quintuplicaron hasta alcanzar los 5.600 millones de dólares. Ahí está la fuente de la noticia. Entonces, ahora, ¿por qué cito esta empresa? Básicamente porque es una empresa que opera en el Perú y en específico en el Cusco, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá algunos aspectos. Cuestiones previas, ¿no?, que necesitamos saber. Normas jurídicas, el artículo 38 y 45 de la Constitución Política del Perú, es importante revisarlo. Normas jurídicas de mayor jerarquía, artículo 51 y 138 del segundo párrafo de la Constitución Política del Perú también. Aplicación inmediata, artículo 45 de la Constitución Política del Perú. Esto estoy hablando en referencia al convenio 169, ¿no? El convenio 169, al ser un tratado internacional de derechos humanos, su aplicación es inmediata. ¿Estamos? ¿Dónde está establecido, contemplado eso? Por ejemplo, en el artículo 45 de la Constitución Política del Perú. Los tratados de derechos humanos no necesitan, pues, reglamentarse, pasar por un mecanismo de implementación, sino justamente por tener la naturaleza de ser un derecho fundamental, su aplicación es inmediata. Sanción de nulidad de todo acto normativo o administrativo que viole, obviamente, el convenio 169 de la OIT. Defensa de su vigencia a través de procesos constitucionales, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a defender los derechos consagrados en el convenio 169? A través de procesos constitucionales como acción de cumplimiento, acciones de amparo, acciones de habeas corpus, etcétera, entre otros mecanismos o acciones de garantía constitucional, ¿no?, que tenemos. Derecho a beneficiarse, ¿dónde está consagrado? Miren, no se ha respetado el derecho de las comunidades a beneficiarse de las actividades extractivas de su territorio. Pregunta, hace un momento hemos visto cuánto ha ganado esta empresa, 21, tantos billones de dólares. ¿La comunidad tiene algún derecho sobre esos recursos, sobre esa utilidad? Según el convenio, claro que sí, tiene un derecho, ¿no? El convenio efectivamente no establece qué monto, cuánto va a ser, pero tiene un derecho. Convenio 169 del OIT, artículo 15. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades. Aquí está. Decreto Supremo número 00-2012, Ministerio de Cultura, que aprobó el reglamento de la ley de ¿qué dice? Conforme a lo señalado en el artículo 15 del... Esta es una norma de derecho interno, ¿no? 169, los pueblos indígenas deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporte el uso o aprovechamiento de los recursos naturales de su ámbito geográfico, ¿no? Entonces, esto es otro aspecto importante que necesitamos conocer. Derecho a beneficiarse, ya hemos visto, está consagrado en el artículo 15 del convenio 169 y también en el reglamento de la ley de consulta previa. Pero también no solo está ahí, ¿no?, sino a nivel normativo. Ahora, a nivel jurisprudencial, por ejemplo, en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso Saramaca versus el pueblo indígena de Saramaca, creo que es Surinam, ¿no?, establece lo siguiente. Por ello, de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención, a fin de garantizar que las restricciones impuestas a los saramacas
respecto del derecho a la propiedad por la emisión de concesiones dentro de su territorio no impliquen una denegación de su subsistencia como un pueblo tribal. El Estado debe cumplir con las siguientes tres garantías. Primero, el Estado debe asegurar la participación efectiva de los miembros del pueblo de Saramaca. ¿Y cómo va a garantizar? Mediante la consulta, por ejemplo, de conformidad y de acuerdo a sus costumbres, usos, tradiciones, en relación con todo el plan de desarrollo de inversión, exploración o extracción, ¿no? No solo es para como en el Perú, para los permisos, la participación se reduce pues a los permisos ambientales. Y eso, porque el permiso lo otorga la entidad y una vez otorgado, recién nos consulta, ¿no? En adelante, plan de desarrollo de inversión que se lleve a cabo dentro del territorio de Saramaca, del pueblo indígena de Saramaca. Segundo, el Estado debe garantizar que los miembros del pueblo Saramaca se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio. Entonces, hay dos cosas que acá reconoce. Esta es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que es vinculante para el caso peruano, ¿no? Derecho a participar y derecho a beneficiarse. Está consagrado en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tercero, el Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio de Saramaca, a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental. Mediante estas salvaguardas, estos candados, estos mecanismos, se intenta preservar, proteger y garantizar la relación especial que los miembros de los pueblos Saramaca tienen con su territorio, lo cual a su vez garantiza su subsistencia como pueblo tribal. Esta es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del pueblo Saramaca y el estado de Surinam, ¿no? ¿Estamos? Sí, la semana pasada mis PTTs no los llegaron. Todos están unidos en mis grupos ahí de WhatsApp y yo estoy unido en varios grupos. Por ahí los puedo compartir, ¿no? De repente, si no les ha llegado, ya, hoy día lo comparto, ¿no? Claro, esta sentencia yo los invitaría a leer. Bueno, habría que hacer de repente un seminario solo sobre análisis de sentencia, por ejemplo, caso Saramac. Pues, ¿por qué repito y de repente insisto bastante en esta sentencia? Porque obviamente cuando nos encontramos, por ejemplo, muchos de repente se dedican al litigio, este es un argumento pues fuerte, consistente, frente a una acción de garantía, ¿no? De garantía constitucional, por ejemplo, un amparo, o frente a un proceso de mesa de diálogo, de negociación, donde va a estar la empresa, el Estado. Este es un argumento que nos va a ayudar a ser más sólidos y consistentes en en este caso, en reforzar pues lo que queremos plantear en un proceso de negociación, un proceso de diálogo, ¿no? Derecho a beneficiarse según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La segunda garantía que el Estado debe cumplir al considerar los planes de desarrollo dentro del territorio de Saramaca es aquella de compartir lo que hemos mencionado razonablemente los beneficios del proyecto con el pueblo de Saramaca. Claro, la sentencia no dice cuánto, ¿no? Pero ya está reconocido a nivel jurisprudencial y a nivel normativo también. Se puede decir que el concepto de compartir los beneficios, el cual puede encontrarse en varios instrumentos internacionales respecto a los derechos de los pueblos indígenas y tribales, es inherente al derecho de indemnización reconocido en el artículo 21.2 de la Convención. Entonces, sentencia de la Corte, fundamento 130 o párrafo 138. ¿Estamos? Derecho a beneficiarse según el Tribunal Constitucional. Caso Perú, ¿no? La coparticipación de la riqueza, la indemnización como beneficio compartido. Es por ello que la obligación del Estado no debe remitirse al pago de un justiprecio. ¿Estamos? ¿No? No es que yo te expropie y te pago, como por ejemplo sucedió en Las Bambas, se expropiaron todo el corredor minero y hubo un pago, un justiprecio por ese proceso de expropiación, sino que debe ir más allá, hacia un beneficio compartido.
No basta pues con que se les otorgue nuevas tierras de igual extensión y calidad, sino que los pueblos indígenas deben beneficiarse de la explotación que se lleva a cabo en sus territorios ancestrales, originales, de los que fueron separados, garantizando con ello no solo la continuidad de su existencia, sino el mejoramiento de la calidad de vida. Solo así puede comprenderse justificadamente la expropiación de tierras indígenas. De lo contrario, los miembros de tales pueblos podrán recurrir a las vías legales pertinentes a fin de tutelar sus derechos. De igual forma, tendrá que considerarse ello cuando la indemnización sea consecuencia de intervenciones sobre propiedad de los pueblos indígenas, tales como la servidumbre. Esta sentencia es del 2009, ahí está, y el párrafo 52, ¿no? El esquema de apertura para inversión no es contrario a los principios de la justicia distributiva. Ambos esquemas deberán interactuar a fin de lograr la explotación razonable de recursos y el bienestar común. Evidentemente, alcanzar tal equilibrio no es consecuencia de un solo acto o de la labor de una sola entidad pública, sino del Estado en su conjunto. Esto es, a partir de una política de Estado que progresivamente comience a brindar prestaciones y servicios adecuados para el bien común. La misma sentencia, ¿no? Pero el párrafo 53. Entonces, acá también reconoce el derecho, ¿no? De compartir o el beneficio compartido, ¿no? De los pueblos originarios frente a determinadas medidas que pueda tomar, como el tema de las expropiaciones y el pago de impuestos de precio. También vamos a ver, por eso siempre se recomienda, ¿no? Cuando nos encontremos frente a proyectos mineros, a ver, por ahí vamos, que la última opción debe ser la disposición, pues no se debe vender las tierras comunales. A ver si por ahí me ayudan con el audio, por favor, alguien ha activado. Oscar, creo que activó su audio. Ya, gracias. Ya. Dentro de ello vamos a ver también, por ejemplo, en el tema de la servidumbre minera, la ley número 2657, que modificó el artículo 7 de la ley 26505, que es la ley de promoción de la inversión privada en comunidades campesinas y nativas, que es una ley pues totalmente contraria, por ejemplo, a los principios, los valores y las orientaciones de la ley de consulta previa, pero nadie lo dice, ¿no? Dentro de esta ley, por ejemplo, entre otras cosas, establece pues que las tierras agrícolas pueden ser reguladas con las reglas del Código Civil, entre otras cosas. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que nos interesa el día de hoy, que regula las obligaciones del Estado cuando desarrolla actividades extractivas en territorio de las comunidades campesinas. ¿Cuáles son esas obligaciones? Por ejemplo, ¿no? La utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos requiere acuerdo previo con el propietario, ¿no? Sea esta comunidad campesina o la culminación de procedimiento o comunidad nativa o la culminación del procedimiento de servidumbre, que se precisará en el reglamento de la presente ley. En el caso de servidumbre minera o de hidrocarburos, el propietario de la tierra será previamente indemnizado en efectivo por el titular de la actividad minera o de hidrocarburos, según valorización que implique compensación por el eventual perjuicio, lo que se determinará por resolución suprema refrendada por los ministros de Agricultura y Energía y Minas, ¿no? Y mantiene vigencia el uso minero o de hidrocarburos sobre tierras seriasas cuyo dominio corresponde al Estado y que a la fecha están ocupadas por infraestructura e instalación de servicios para fines mineros o de hidrocarburos. Al respecto, ¿qué podemos decir? Miren, acá concretamente, ¿no? Existe un conjunto, como muy bien lo establece la ley, obligaciones del Estado cuando se desarrollan actividades extractivas en territorio de comunidades. Uno de esos es pues justamente el tema de la servidumbre minera o de hidrocarburos. Pero ¿cuál es el problema acá? ¿No? Porque acá dice, bueno, el propietario será previamente indemnizado en efectivo por el titular de actividad minera. Un caso que yo vi, acá cerquita, San Mateo. Creo que era San Mateo. Comunidad A había firmado un contrato de servidumbre de forma definitiva por cerca de 350,000 soles, si no me equivoco, y la servidumbre pues era de forma definitiva, uno. Dos, el área era cerca de, si no me equivoco, 500,000 metros cuadrados.
¿no? Y Comuniave, que había sido asesorada, había tenido orientación legal, firmó por la misma dimensión de áreas un contrato por cerca, creo que de 8 millones de soles. La pregunta es, ¿qué sucedió aquí y qué sucedió acá? La otra pregunta es, ¿cómo revertir ese escenario tan difícil? Porque, por ejemplo, la comunidad que hago mención, la que pues se enteró posteriormente, o la nueva junta directiva tomó conocimiento, bueno, se nos acercó al área legal del instituto, ya recién pues cuando ya estaba en etapa, ya la empresa estaba culminando de la etapa de instalación de sus torres de alta tensión, ¿no? Y obviamente acá había una situación bastante grave porque no había una correspondencia, no había un equilibrio entre lo que yo estoy otorgando para mi terreno, para que esta empresa utilice como servidumbre de paso, y entre lo que me está pagando. Hay un desequilibrio, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿puede pagarse cualquier precio? ¿O hay un precio mínimo que debería pues el Estado garantizar? Pero a veces no sucede ello, ¿no? Pese a que existe una referencia a la arancelaria, etcétera. Entonces, frente a ese escenario, ¿qué es lo que corresponde? Básicamente, pues acá hay un contrato de por medio, pero el contrato o la libertad contractual entre las partes que hayan, ¿no? Que haya generado justamente este contrato a partir de los precios que ellos libremente, por así decirlo, hayan establecido. Si es que no hay esa correspondencia, no hay ese equilibrio, nos encontramos justamente pues frente a la vulneración de un bien jurídico. ¿Y cuál es ese bien jurídico? Por ejemplo, ¿no? La propiedad, porque no se puede pagar un precio irrisorio, un precio por debajo incluso del valor de mercado, el valor comercial, justamente para y sacar adelante un proyecto o aprovecharnos de la situación o la necesidad también, ¿no? Muchas veces por desconocimiento. Y eso es lo que han hecho gran parte de proyectos, tanto de hidrocarburos como proyectos, pues, en este caso, mineros, ¿no? Que pagan precios irrisorios por el valor de las tierras comunales, ya sea en modalidades de compraventa, contratos de servidumbre de uso, contratos de paso, o también puede ser arrendamiento, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver que acá también otro mecanismo, siempre obviamente, otra opción al tema de la disposición de las tierras comunales es la servidumbre, ya sea de uso o de paso, ¿no? También es importante que cuando nos encontremos frente a proyectos mineros podamos eh, conocer el plan de inversión económico. ¿Qué significa? La empresa cuánto va a invertir y cuándo pretende ganar. No creerán pues que una empresa de gran envergadura, ya sea para hidrocarburos o minería, pretende invertir miles y millones de dólares, como dicen, para probar suerte. Eso no existe, ¿no? Para que alguien invierta esa cantidad o esa magnitud en términos económicos, tiene que tener un grado de seguridad, no solo jurídico, sino también económico. Bueno, el jurídico lo tienen, porque más, pues, qué más beneficios pueden tener de lo que tenemos en el marco legal peruano, ¿no? Entonces, por eso que es importante, sobre todo en los proyectos mineros, conocer todos los componentes. Por ejemplo, las canchas de relave. Esos son pues terrenos que no se van a volver a utilizar. La planta de beneficio, donde van a triturar el mineral, van a procesar el mineral y va a generar también pues una contaminación a nivel pues de la polvareda, etcétera, ¿no? También para la planta de beneficio se va a requerir el recurso hídrico, ¿no? El tajo abierto o va a ser por socavón. ¿Por dónde va a transitar o van a trasladar el mineral? ¿Va a ser un mineraloducto o va a ser, pues, en este caso, un corredor minero? ¿No? Todos esos componentes, de acuerdo al uso que se le va a dar, se tiene que valorizar. Ya ves, pues, en nuestras comunidades van, ofrecen, bueno, como si estuvieran firmando el contrato, bueno, ya hay que darle todo, ya verán ellos qué hacen. Y no es así.
Si es una cancha de relave, pues ya no vamos a poder utilizar ese terreno. Es imposible, ¿no? Más aún, la empresa no es que después de que termine su actividad extractiva se va a ir con su cancha de relave, ¿no? Esa cancha de relave queda ahí, ¿no? Es como un tema de barro, es todo un tema, pues, que necesita un tratamiento antes, durante y después. Y obviamente si te deja en una zona de cabecera de cuenca, podría existir filtraciones, por un movimiento sísmico o algo, podría haber un derrame. Todo eso también se tiene que tener en cuenta para justamente cuando nos encontremos frente a un proceso de negociación, podamos también advertir todos esos escenarios posibles y a partir de ahí, pues, establecer penalidades en el contrato, que eso también no lo contemplan muchas veces, ¿no? No existen penalidades a favor. ¿Qué pasa si la empresa incumple sus compromisos, sus acuerdos? Peor aún, es más perjudicial para nuestras comunidades porque los contratos que firman son totalmente, pues, desproporcionales, no están en igualdad. Hay un desequilibrio, ¿no? Que merece, pues, un análisis más profundo también en el sentido de que no se puede permitir todo ello. Hay contratos, por ejemplo, en el caso de las Bambas, donde las empresas, la comunidad transfiere sus tierras, pero renuncia, ¿no? A poder accionar en la vía judicial, es decir, renuncia a esa competencia. Y renuncia a la jurisdicción, ¿no? Y se acogen a el tema del arbitraje. Y eso lo he visto como una práctica común que yo siempre recomiendo tenerlo en cuenta, ¿no? Porque eso ha sucedido ¿dónde? En las Bambas, y acá en este caso que de la servidumbre de líneas de transmisión eléctrica que les comento, también sucedió lo mismo, ¿no? La comunidad decide o no revisa bien o no se asesoran, ¿no? Y firman ese contrato. Ahora, lo que la vez pasada creo que expliqué, no sé si en esta clase o en la anterior, justamente en ese contrato, pues claramente establecen que renuncian a recurrir a la vía judicial y se someten al arbitraje. Y ya saben cómo es el arbitraje, ¿no? 20% del valor de lo que ha costado esa transacción. Que ha costado 7 millones, 1.400.000. ¿Quién tiene que pagarlo? El que va a solicitar el arbitraje. ¿Para que le den la razón? No, para solicitar el arbitraje, ¿no? Entonces, esos son los grandes negocios, pues, que se dan lamentablemente en en muchos contratos entre comunidades y empresas mineras o empresas hidroeléctricas, ¿no? Indemnización por daños, ¿no? Falta indemnizar a las comunidades equitativamente por los daños ocasionados por metales pesados. No hay un plan de eso. Pese a que está en el convenio, deberíamos pues materializarlo. Bueno, ya está en el convenio, es una normativa de naturaleza constitucional para el caso peruano, que dice, los pueblos interesados deberán percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades, ¿no? Decreto Supremo número 001/2012, Ministerio de Cultura. Disposición complementaria, transitoria y final, también, ¿no? Dentro del ordenamiento jurídico interno. Conforme a lo señalado en el artículo 15 del Convenio 109, los pueblos indígenas deberán percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de las mismas de acuerdo a los mecanismos establecidos. Por ejemplo, a mí se me ocurre acá lo siguiente, ¿no? Hay que aumentarle un 1% nada más por posible daño ambiental, como un plan de contingencia que quede ahí. Uno, ¿no? Entonces, no sabemos, pues, porque un proyecto, por ejemplo, en el Perú, ¿cuántos pasivos ambientales hay? Si no me equivoco, hasta el 2020-2021 había cerca de 8.500, creo, pasivos ambientales que han dejado las empresas mineras, ¿no? ¿Y quién los asume todo ello? El Estado con el recurso de todos nosotros. ¿Cuánto cuesta eso al Estado? Bueno, hasta hace unos años, 8.000 millones de soles. Entonces, tranquilamente, pues podría salir de acá. Porque hay casos de contaminación, eso no lo podemos negar, ¿no? No hay forma de negar eso. Hay casos de contaminación que se vienen dando. ¿Estamos? Indemnización por daños también, según el Tribunal Constitucional. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional?
Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional reconoce la obligación de los estados de brindar reparaciones integrales en casos de afectación a la población. Si la actividad empresarial genera daños, estos no solo deben ser sancionados por la administración, ¿no?, estatal, sino que deben generar una reparación directa, justa y proporcionada a las personas directamente afectadas. Por ejemplo, en el Perú no hay un centro especializado de tratamiento para personas con metales pesados en el cuerpo producto de actividades mineras. No lo hay. ¿Dónde existe? Por ejemplo, en Argentina. ¿Recuerdan ustedes que antes de la pandemia, unos días antes nada más de la pandemia, había un grupo de pobladores de Cerro de Pasco que estaban haciendo un plantón frente al Ministerio de Salud, porque justamente el Ministerio de Salud no quería financiar esos tratamientos en Argentina, ¿no?, que era una propuesta que habían hecho de esta asociación, este grupo de afectados por metales pesados en el cuerpo, producto de la actividad minera. Ese es uno de los grandes problemas, porque no creo que pues vamos a poner por encima de la vida un proyecto minero. Creo que no, ¿no? No hay forma. Ello implica no solamente esperar en virtud de la autonomía de la persona a que demandas de indemnización sean interpuestas, ¿no? Ahí tiene que haber un principio, en este caso, cultivo, precautorio, en cuanto al Estado debe intervenir, pues, directamente frente a eso. No esperar que la parte afectada, pues, plantee una demanda, una denuncia de indemnización o sanción, no. El Estado debe actuar, ¿no? En este caso, en estas situaciones de oficio. Como la realidad lo ha demostrado en varias ocasiones, la desesperación de los ciudadanos de la mano de otras circunstancias, tales como bajos ingresos o desconocimiento de sus derechos, genera en ocasiones que estos no hagan valer sus derechos en forma idónea. En tal sentido, es deber del Estado brindar la estructura y presupuesto adecuado para que se brinde la orientación legal adecuada a fin de que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Así, poner a disposición de los ciudadanos no solo información, sino asistencia legal gratuita, en los casos en donde los bajos ingresos de los pobladores así lo demanden. Por su parte, los órganos jurisdiccionales tienen el deber de considerar los daños provocados de manera integral a fin de, si es que se determinara fehacientemente, ordenar el pago indemnizatorio proporcional a los daños sufridos, ¿no? Entonces, esa es una sentencia del Tribunal Constitucional del 2012. Canon para comunidades, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El canon es un impuesto, ojo, ¿no?, que es directamente recaudado por el Estado y distribuido proporcionalmente, ¿no? Gobierno central, gobierno regional, provincial y distrital, de acuerdo también a, obviamente, el gobierno distrital donde está el proyecto minero desarrollado, ¿no? Y obviamente hay un mayor porcentaje para ello. ¿Estamos? Y otra cosa muy distinta es el derecho al beneficio. Esas son cosas totalmente distintas, ¿no? Es un beneficio directo, ¿no?, por el desarrollo de la actividad, ya sea extractiva, minera o de otra naturaleza. Pero también vamos a ver que en la ley establece, pues, ciertos mecanismos de distribución, ¿no? Participación de los pueblos indígenas en el canon petrolero. Pero, según la ley 28322, el 30% de lo que reciban los gobiernos subnacionales, gobierno sur puede ser provincial, distrital, regional, el 30% deberán ser invertidos en favor de pueblos indígenas en cuyo territorio se explotan los recursos naturales, ¿no? Ahora, la pregunta será, entonces, ¿por qué las bambas no invierten? Pues, ¿qué está pasando allá, no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Hay canon o no hay canon allá? Ese es otro punto importante que quería también resaltar. Recuerden que el proyecto minero Las Bambas entró en la etapa de explotación en el 2016. Y como tenemos un marco normativo que promueve la inversión extranjera y dentro de ello la inversión, pues, minera, extractiva, establece que a partir de la entrada en vigencia de 2016 hasta el 2021, los 5 primeros años se le exonera de cualquier impuesto, dentro de ellos, bueno, el canon, a esta empresa, ¿no?
¿Y por qué se le ha exonerado? Porque hay un régimen económico, jurídico y tributario que promueve la inversión. Y una forma de promover la inversión o apoyar a la inversión es justamente que esos 5 primeros años no le cobremos a la empresa, ¿no? Al no cobrarse a la empresa, obviamente no recauda el Estado esos 5 primeros años. No hay recaudación tributaria por concepto de canon. ¿Estamos? Eso ha sucedido en las Bahamas, 2016 hasta el 2021. ¿Qué pasó el 2021? Hubo una movilización en las Bahamas, ¿no? Justamente por este tema. ¿Y qué argumentó la empresa? No, que producto de la pandemia, producto de lo que han paralizado, me han bloqueado las carreteras, todavía no he recuperado mi inversión. Por lo tanto, solicito se me exonere 2 años más de seguir pagando impuestos, ¿no? Eso es lo que ha argumentado la empresa. Bueno, habría que, no le he dado más seguimiento sobre ese hecho concreto, pero habría que ver, pues, entonces, ¿qué ha estado pagando entonces la empresa? Canon adelantado. Ese es otro tema, ¿no? No sabemos hasta cuánto, qué monto. Y lo otro es que el Estado, pues, ha estado moviendo recursos ¿no? O sea, no directamente recaudados del canon de esta empresa, sino de otros sectores, ¿no? Para justamente, pues, invertir en la zona, ¿no? Según, ¿no? La segunda disposición, del total recaudado a que se refiere el literal A del numeral 5.2 del artículo 5 de la ley 26506, sustituido por el artículo 2 de la presente ley, se destinará el 30%. Entonces, de todo lo que recaude el Estado, los gobiernos subnacionales, regional, provincial y distrital, de todo eso, el 30% debe invertirse. ¿Dónde? En el lugar donde se desarrolla el proyecto minero. El 30% a la inversión productiva para el desarrollo sostenible de las comunidades donde se explota el recurso natural. ¿Estamos? Entonces, eso también es importante a tenerlo en cuenta. Canon minero para comunidad. Decreto Supremo 187-2004 estableció que el 30% de lo recibido por concepto de canon deberá destinarse al desarrollo sostenible de las comunidades donde se explota el recurso natural. Los recursos que los gobiernos locales reciban por concepto de canon se utilizarán de manera exclusiva en gastos de inversión, debiendo observar, según corresponda, las disposiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública aplicables. Asimismo, los gobiernos locales donde se efectúa la actividad de explotación deberá destinar el 30% del monto que le corresponde, según lo establecido en el literal A del numeral 5.2 del artículo 5 de la ley 2756, ley de canon a la inversión productiva para el desarrollo sostenible de las comunidades donde se explota el recurso. Dicho monto será comunicado a los respectivos gobiernos locales por el Consejo Nacional de Centralizado. Entonces, hay que hacer seguimientos, pero ¿qué pasa si un proyecto pues no paga todavía canon 5 años? Porque está exonerado. La estrategia para frente al incumplimiento, ¿no? La venta de tierras por parte de las comunidades campesinas exonera al Ministerio de Energía y Minas de su obligación de realizar la consulta previa. ¿Qué opinan ustedes? No, porque la libertad contractual no puede estar por encima de un derecho fundamental. Hay una sentencia al respecto. Constitución, artículo 26. En la relación laboral se respetan los siguientes principios: igualdad de oportunidades sin discriminación y carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Entonces, esos derechos son irrenunciables, ¿no? El derecho a la participación, a la consulta. Código Civil, irrenunciabilidad de los derechos fundamentales. ¿Qué dice? El artículo 5, ¿no? El derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor y demás inherentes a la persona humana son irrenunciables y no pueden ser objeto de cesión. No lo puedo vender, no lo puedo, pues, ceder, etcétera, ¿no? Su ejercicio no puede sufrir limitación voluntaria, salvo lo dispuesto en el artículo 6. ¿Estamos? Sobre la compra de tierras de las mineras a las comunidades, podemos decir lo siguiente: no se puede renunciar a la consulta previa porque los derechos son irrenunciables y porque la consulta previa es un derecho fundamental. Los derechos humanos y entre ellos la consulta previa son límites de todo contrato. No puede haber contrato cuando no hay simetría entre las partes, no hay igualdad. La utilización del acuerdo previo de la compra-venta de tierras por las mineras
constituye un acto de mala fe, principio rector de los procesos de consulta previa, ¿no? Que está consagrado en la ley de consulta previa. Los acuerdos previos de renuncia de derechos son inconstitucionales. Ah, firma este acuerdo. Entonces, bueno, y también voluntariamente, ¿no? Reconoce o renuncias a toda acción judicial, renuncias a tu derecho a la consulta. Esas acciones son inconstitucionales, ¿no? Las compras-ventas invisibilizan los derechos de los pueblos indígenas. El valor de las tierras comunales no basta simplemente, pues, con hacer una valorización económica o comercial. Se tiene que tomar en cuenta otros aspectos, ¿no? Que muchas veces no están sujetas a una medición económica. Y eso no hay forma de valorizar, no tiene precio. ¿Estamos? El otro punto es la defensa judicial de estos derechos, ¿no? Demanda de cumplimiento, por ejemplo, sobre servidumbre minera, sobre campo. Demanda de amparo, derecho a beneficiarse. Se tendría que accionar mediante una acción de amparo. Y procesos civiles, pues, de indemnización por daños y perjuicios. También son otros mecanismos, ¿no? La Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, ha desarrollado el principio de justicia ambiental ante conflictos ambientales, ¿no? Fundamentando lo siguiente, la demanda de justicia distributiva y la demanda de justicia participativa. Demanda de justicia distributiva que aboga por el reparto equitativo de las cargas y beneficios ambientales entre los sujetos de una comunidad, ya sea nacional o internacional, eliminando aquellos factores de discriminación fundados ya sea en la raza, el género, el origen étnico, injusticias del conocimiento, o bien en la condición socioeconómica o en la pertinencia a países del norte o del sur global, injusticias redistributivas. Esta es una sentencia que está ahí, ¿no? Que yo los invito a poder revisar. Conclusión, los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Se consagran en lo siguiente. Beneficios, pero con derechos colectivos. La defensa del medio ambiente no se negocia. Beneficios no individuales, sino colectivos, ¿no? Interpretación de los beneficios desde su perspectiva cultural y desde su propio modelo de desarrollo, de acuerdo a sus usos, costumbres, tradiciones, ¿no? Esos son algunos datos, pues, que quería compartirles el día de hoy y también complementar con algo que estaba revisando de una actividad que hicieron también académica en el Ministerio de Cultura, pero que no lo puedo, obviamente tengo las presentaciones, no puedo compartirlo, pero por ejemplo algunos datos, ¿no? Interesantes sobre este tema. Por ejemplo, a la fecha se han llevado a cabo 69 procesos implementados sobre consulta previa. De esos 30 proyectos mineros, 11 lotes de hidrocarburo, 12 áreas naturales protegidas, 5 medidas nacionales, reglamentos, plan, una política, ¿no? 3 proyectos de generación eléctrica, 3 proyectos de infraestructura, 2 vial y 1 fluvial, 5 sobre patrimonio cultural. La vez pasada me preguntaron sobre eso. Ha habido un proceso de consulta previa. 2 paisajes culturales, una capilla, un templo y un MAPS, ¿no? Es decir, en el Perú, desde el 2011, solo se han dado 69 procesos de consulta previa. Para la cantidad de proyectos mineros que hay, pues es pues mínimo, ¿no? 11 procesos en curso, 4 proyectos en minería, ¿no? 3 proyectos de generación eléctrica, un lote de hidrocarburos, un proyecto de infraestructura vial y un patrimonio cultural y un paisaje cultural, ¿no? Esa es la situación, lamentablemente, en el Perú del tema de los... Disculpen por la interrupción, vamos a continuar. También adicional a ello lo quería compartir lo siguiente, ¿no? Con la participación de 18 pueblos indígenas originarios en procesos implementados, ¿no? En 972 localidades. Esto yo se los voy a compartir, ¿eh? No se preocupen, es un material que me lo han pasado, pero ya no pude, obviamente, adecuarlo para la clase del día de hoy, porque ya muy tarde, pero eso es pues la situación de los procesos de consulta previa en el Perú, ¿no? O sea, muy pocos, y en la actividad minera peor aún, ¿no? Entonces habría que revisar por sectores, ¿no? Consulta previa, por ejemplo, en actividad minera, cuánto se ha llevado.
consulta previa en sector cultura, consulta previa en educación, etcétera. Y de acuerdo a eso, pues hacer un balance, un análisis, ¿no? De la implementación de este derecho, ¿no? Lamentablemente, pues, el derecho a la consulta previa todavía no se aplica en su verdadera dimensión, ¿no? No se reconoce como un verdadero derecho fundamental. Y eso pasa por una voluntad política, por recursos económicos, logísticos, humanos, para que realmente se pueda implementar en su verdadera dimensión y de acuerdo a los estándares internacionales, ¿no? Que eso es lo que queremos en el fondo, ¿no? Esta información se los voy a pasar, es bastante genérica, pero nos va a ayudar también, ¿no? Para ver el tema de la consulta previa. Bueno, no sé si tenemos alguna consulta más, si no, ya vamos coordinando, pues. Doctor, tengo una consulta. Buenas noches. Sí, adelante. Doctor, ¿se podría decir que la consulta previa en el Perú, mientras no tenga carácter vinculante, se puede entender que prácticamente no sirve o es en vano? Entonces, se realizaría en vano la consulta Claro. previa, ¿no? Yo creo que De la nada serviría. consulta, exacto, ¿no? O sea, la consulta previa pasa por uno, como tú muy bien lo has dicho, la necesidad de que el Estado reconozca su vinculación, o sea vinculante. Y otro aspecto importante es que también realmente se implemente como un verdadero proceso, ¿no? Y no como un, pues, saludo a la bandera, un mero trámite, ¿no? Como un, o reuniones 2, 3 días y ya y se acabó la consulta. Y no es así. Lamentablemente, todavía en los funcionarios del Estado y en la clase política falta interiorizar realmente eh, cuál es el valor y el contenido de este derecho para nuestros pueblos indígenas, ¿no? Mientras no exista esa identificación y esa interiorización, ¿no? Y eso pasa todavía porque tenemos una clase política eh, que pretende reconocer a los pueblos indígenas sus derechos, pero que a medias, ¿no? Como que pretenden hacerlos pasar como derechos, pues, para ciudadanos de segunda clase, ¿no? Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si un proyecto minero se desarrolla en, no sé, en una zona acomodada, acá en Lima, ponle La Molina, etcétera, ¿no? Yo creo que todos van a salir, pues, o sea, a reclamar, etcétera, ¿no? Pedirá su indemnización. Pero desarrollar un proyecto en nuestra comunidad, contaminarla, despojar de tierras, o sea, da lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Y si no están de acuerdo, son antimineros, no quieren el desarrollo, ¿no? Entonces, todavía existe esa situación, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los aspectos importantes pasa también porque este derecho sea vinculante, ¿no? ¿No? Y todavía eso, bueno, en las actuales condiciones no se da, no se da, y más aún la ley de consulta previa no se ajusta a los estándares internacionales, al convenio 169. Ese es un gran problema, ¿no? O sea, lo han desnaturalizado, lejos de materializar, reforzar lo que ya está en el convenio dice derecho a la consulta. Entonces, la ley debería decir cómo se va a llevar a cabo el procedimiento, el mecanismo. Lejos de afianzar ese derecho, le sacan la vuelta y lo flexibilizan. Y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Que debemos superar, ¿no? Las diapositivas, sí. Sí, recuerden que, miren, las diapositivas se los voy a pasar. El derecho a los pueblos One Piece que está siendo vulnerado, el gobierno actuando arbitrariamente. ¿Qué debe hacer para proteger sus derechos, no? Bueno, sí, la Doctor, grabación buenas también se noches. puede pasar. Bueno, en este caso básicamente sería pues el litigio constitucional, ¿no? Uno de los caminos para poder justamente hacer valer los derechos de los pueblos indígenas. No hay otro, bueno, otro camino es el litigio constitucional y lo otro pues que es el derecho reconocido constitucionalmente también que muchas comunidades, pueblos indígenas, comunidades campesinas nativas ejercen, es el derecho a la protesta, ¿no? Que es otro mecanismo, ¿no? Cuando no son escuchados por el Estado, es el camino, pues, que muchas comunidades también optan. Y obviamente ahí también hay un tema de criminalización, persecución de los dirigentes que lamentablemente se da, ¿no?
Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más, por Sí, favor. doctor. Sí, Doctor, buenas adelante. noches. Sí, Sí, adelante. una consulta. ¿Es posible firmar el contrato de servidumbre anualmente o siempre se tiene que firmar en forma definitiva Claro. el contrato de servidumbre? Normalmente los contratos de servidumbre minera, como son proyectos ¿no? De esos proyectos, pues primero son proyectos grandes, son proyectos que no duran 1 o 2 años, sino 5, 10, hasta más, ¿no? Entonces, normalmente los proyectos de servidumbre minera, pues creo que el plazo o el tiempo mínimo para firmar es de, ¿no? 5 años. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, en caso de servidumbre de paso, por ejemplo, ¿no? Tú puedes firmar, pues, no sé, por determinado tiempo, pero cada cierto año se puede revisar eso. Entonces, es cuestión de poner en las cláusulas, ¿no? Pero no creo que un proyecto minero, por ejemplo, grande, de gran envergadura, te acepten un contrato de servidumbre minera, no sé si de uso de paso, por 1 año, ¿no? En todo caso sería arrendamiento, ¿no? No creo que te acepten, es bien difícil. Normalmente van a pedir, pues, yo recuerdo que había un contrato que firmaron acá cerquita, por 20 años. Es un contrato de servidumbre de uso de paso, 20 años, 4.700 hectáreas. ¿Saben cuánto estaban pagando por 20 años? 2 millones de soles. Hicimos nosotros la valorización, la tasación, por esas 4.700 hectáreas y salía cerca de 53 millones de soles que tenía que pagar ese servidumbre. Uy, acá cuando le dijimos para renegociar, sustentamos. La empresa casi se desmaya, no quería renegociar, ¿no? Pero eso sucede. Incluso estaban por debajo, o sea, valor comercial nada más, ¿ah? O sea, lo que vale las tierras, ¿no? Salía ese monto, por ejemplo, acá. Esos documentos, yo sacándole los nombres, esas cositas, se los puedo compartir, ¿ya? Se los puedo compartir. De repente podemos hacer para la siguiente, no sé si nos dé tiempo, voy a coordinar con el instituto de repente para semanalmente cuadrar ciertos temas y vamos, ¿no? Eh, difundiendo, compartiendo un poco. Por ejemplo, esos casos, ¿no? Muchos de repente adolecen yo recuerdo cuando fui a Puno, por ejemplo, hubo una negociación con Sangabán 3, que es una empresa que está construyendo la central hidroeléctrica, y la empresa no quería pagar por 33 hectáreas, al final se logró el pago, pero luego vinieron con su contrato. Uy, ese contrato pues era todo favorable para la empresa, ¿no? Se eximía de cualquier responsabilidad y para hacer un cambio en una cláusula de ese contrato, tenían que ir al cerro supuestamente a buscar comunicación para que el gerente autoricen, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es prevenir ese tipo de situaciones. Entonces, podría yo comprometerme, darme un tiempo, seguramente 15 días así, para ordenar toda esa documentación, porque incluso yo ahí tengo bastante documentación, ¿no? Por ejemplo, cuando una empresa solicitamos que nos haga llegar su propuesta de negociación, eso es un chiste pues, para reírse, ¿no? Una consultora supuestamente seria manda una propuesta de 10 hojitas de valorización. O sea, la empresa quiere comprar las tierras, pero no te presenta un proyecto, una propuesta seria, formal, con un verdadero análisis de mercado, cuánto valen las... No, o sea, la comunidad tiene que hacer el esfuerzo y decir, esto vale, este es el valor de mis tierras, ¿no? Entonces, ese es otro escenario, pues, al cual nos enfrentamos, también bastante difícil. Entonces, eso podríamos compartir, ¿no? Podríamos compartir. Esta clase del día de hoy, esto lo vamos a subir al canal de YouTube, entonces ahí se suscriben y a partir de mañana ya va a estar ahí para que lo puedan repasar con el material también, ¿no? Y lo resto ya por el grupo de WhatsApp voy a compartir todo el material y, bueno, también hacerles extensiva la invitación para aquellos que estén interesados. Recuerden que el día jueves vamos a iniciar el diplomado de ley de comunidades campesinas. Claro, ley de comunidades campesinas, saneamiento de la propiedad comunal y el tema de compraventa de tierras comunales también, en la última parte que se toca, ¿no? Entonces yo voy a estar participando ahí en tres sesiones, si no me equivoco. Así que cordialmente están invitados. Cualquier cosa me escriben, ahí tienen el número, para gestionarle por ahí de repente algunos, ¿no? Son dirigentes, etcétera. Yo podemos hacer la gestión para también darles un tema de una beca, media beca, ¿no? No hay problema, me escriben.
siempre tienen todas las facilidades, sobre todo nuestros dirigentes, etcétera, ¿no? Mi tío dice, tiene una concesión junto a Antamina, ¿es necesario venderlo o alquilarlo? Claro, mire, si tienes tu concesión junto a Antamina, bueno, depende, pues, ¿no? Pero si está, de repente, dentro de sus proyecciones de Antamina está, continúa ese proyecto minero, muy probablemente, pues, que la empresa quiera comprarte, ¿no? Pero, bueno, en todo caso yo te recomendaría no venderlo, pues, ¿no? Porque cuando tú lo vendes, pues, es un precio único y se acabó. Podrías utilizar otro mecanismo, ¿no? Otro mecanismo que está establecido, contemplado en la ley, ¿no? Puedes darle en cesión, que vaya trabajando, etcétera, ¿no? O tú pones la concesión, etcétera, y participas también, ¿no? Entonces, existen otros mecanismos, ¿no? Pero de todas maneras, habría que ver, no sé si habrás hecho algún, claro, si está en el corazón, ahí está, como dicen, ahí está también el mineral, yo te recomendaría no venderlo, ¿no? Sería mi recomendación, no disponer esa concesión. Bueno, ¿por ahí alguna pregunta, algo más? Doctor, buenas noches. Una consulta. Sí, ¿cómo estás? Adelante. Doctor, en primer lugar, agradecer por el seminario que nos hacen, nos fortalecen día en día nuestros conocimientos. Doctor, le habla de una región que está en problemas del limítrofe. En el año 2019 se ha publicado la ley número 3918, que es ley que fortalece los mecanismos para el tratamiento de las acciones de demarcación territorial. La consulta es, doctor, esta ley no sé si ya tiene su reglamento, porque no encuentro en la web, ¿no? O alguien de los oyentes nos podría ayudar. ¿Sobre qué demarcación? Exacto, de demarcación territorial. Ah, creo que no tiene, amigo. Creo que ya salió, pero yo sé que hasta hace un tiempo no tenía. Y ese era un gran problema, ¿no? Porque al final, incluso esa competencia se les trasladaba a los gobiernos regionales, pero al final no se les trasladó. Y quien decide actualmente en qué lugar concesiones y qué lugar no concesiones cuando es mediana y gran minería es el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Ese es un gran problema. Yo sé que hasta la fecha no había, y en consecuencia, como no había reglamento, no se podía aplicar. Pero déjame averiguarte. Escríbeme al WhatsApp y yo te averiguo para ver si ya salió ya. Muchas gracias, doctor. Sí. Miren, ahí Olimpia me dice, ¿sería posible compartir la información sobre el diplomado? Claro, me escriben al WhatsApp y yo lo gestiono. O en todo caso, miren, aquí está el número. Ustedes coordinen con nuestro coordinador de este diplomado. Ya se los voy a pasar a ver un minuto, para que ahí puedan directamente ustedes, y cualquier cosa me escriben para yo ayudarles en la gestión, pues, de alguna beca o media beca también. Bueno, no nos va a dar el tiempo, la verdad que queríamos sortear algunas becas, pero ya ustedes por el interno nos escriben, pues. La idea es que podamos participar y exista la mayor facilidad para todos ustedes, ¿no? Ahí les estoy pasando el número, es 955-245-167. ¿No? Es Antonio, nuestro coordinador de este diplomado. Su número de WhatsApp, ya, ahí está, 955-245-167. Ese es el número de Antonio, donde ustedes, ahí lo he puesto por el chat, donde ustedes pueden coordinar, consultar, y cualquier cosa me escriben también al número para yo ayudarles en caso muchos no tengan la posibilidad, podamos gestionar hay alguna beca o media beca, ¿no? Qué bueno, para todos los seguidores también hay descuentos especiales, etc. Bueno, si no hay más preguntas, yo les agradezco. Doctor, tengo sí, una adelante. última consulta. Adelante, sí. Doctor, al inicio del mes de este año, una comunidad campesina de Puno, creo, si no recuerdo bien, había perdido frente al Tribunal Constitucional. Ellos estaban pidiendo la anulación de la concesión minera. Exacto. Y recientemente también una comunidad campesina de Cañaris y algunas comunidades de acá del norte se habían ido a Lima a solicitar de igual manera que eliminen la concesión minera en esas comunidades campesinas. En el caso de Puno, mi pregunta es,
Adelante. Mi pregunta frente a ello, ¿qué opinión se merece? ¿No? O sea, ¿cuál habrá sido el fundamento de que hayan rechazado este pedido? Mira, en mi canal de YouTube hicimos un seminario, un conversatorio con varios amigos al respecto, que es, bueno, son especialistas en el tema también. Por ejemplo, ahí estaba el doctor Juan Carlos Ruiz, que también participó. Entonces, yo te invitaría a que puedas ver ese conversatorio, pero al margen de ello, ¿no? Lo que quisiera también es comentar lo siguiente. Efectivamente, es una sentencia bastante perjudicial para nuestras comunidades, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque el tribunal que ha manifestado que el derecho a la consulta no es un derecho fundamental. Entonces, ¿cuál es el camino frente a ese escenario? Primero, bueno, el camino legal continúa, ¿no? Podría un tema de revisión, u otro mecanismo a nivel del Tribunal Constitucional, y el otro camino es ir a la instancia internacional. Pero obviamente demora también, ¿no? No es rápido. Ese es otro tema, ¿no? Y lo otro, no sé si se puede ver acá, ¿lo pueden ver? Sí. Ya, estos son los casos, por ejemplo, que actualmente están de comunidades campesinas en el Tribunal Constitucional. No sabemos en qué situación va a acabar, porque lamentablemente, pues ya hemos visto, bueno, el Tribunal Constitucional que se ha ido ha sido bastante conservador en esas, no todos los miembros, obviamente, pero el sector, pues, que se ha impuesto, ha dicho que el derecho a la consulta previa no es un derecho fundamental. Yo lo que me comprometo es hacer un nuevo conversatorio sobre ese tema, ¿no? Sobre el análisis de la sentencia del caso de la comunidad, pues, que demandó ante el Tribunal Constitucional para anular sus concesiones. Pero también yo los invitaría a leer en la web, hay una sentencia de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, ¿no? Que declaran nulas las concesiones otorgadas por el gobierno regional en el territorio de la comunidad nativa de Tres Islas, ¿no? Eso yo los invitaría a leer. Pero miren, acá estos son los casos, por ejemplo, que están en el tribunal actualmente. Entonces, no sabemos cómo van a resolver este tribunal, ¿no? Caso Asacasi versus el Ministerio de Energía y Minas y otros, defensa del territorio indígena, proceso de amparo, la Comunidad Nativa Nuevo Lamas y CEPCA versus Gobierno Regional de San Martín. Cordillera Escalera, también amparo, ¿no? Orpio versus Ministerio de Energía y Minas y Proinversión. Línea de transmisión eléctrica. Comunidad Campesina Maure versus Minagri y otros. Caso Maure, proceso de amparo. Estos son los casos, ¿no? Estos son los casos. Ahí el tema será lo siguiente. El nuevo Tribunal Constitucional protegerá el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, ¿no? Ese es el tema. A pesar que el artículo 2 del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional aprobado por la ley 31.307, por ejemplo, reconoce que los procesos constitucionales también protegen los derechos reconocidos por los tratados de derechos humanos. Y el Tribunal Constitucional, ¿no?, estableció que la consulta no se protege por los procesos constitucionales. Eso es lo que ha dicho en esa sentencia que tú mencionas, ¿no? Entonces, es bastante grave lo que pueda, ¿no?, suceder en este caso de nuestras comunidades, ¿no? Frente a estas acciones de garantía constitucional ante el tribunal. Habrá que estar atentos, ¿no? Y en caso, pues, sea contrario a los intereses de nuestros pueblos originarios, el camino va a tener que ser, pues, a nivel internacional, ¿no? Frente ya a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que tranquilamente podría ordenar, como en muchos casos, que se rectifique, ¿no? Pero no esperemos eso, esperemos que hay que tener alguna expectativa positiva, por más que este nuevo Tribunal Constitucional también es bastante conservador, ¿no? Y Doctor, tiene una orientación bastante... Sí, adelante.
Yo tengo una consulta, es sobre las líneas de transmisión eléctrica, Ajá. que generalmente para la construcción de una línea de transmisión eléctrica se pide una concesión temporal y luego una concesión definitiva. Actualmente es así, creo que hay un procedimiento. Ajá. Sin embargo, en muchos lugares del país se ha construido hace, digamos, antes de Fujimori o en la época de Fujimori, líneas de transmisión donde no se ha firmado ningún contrato con las comunidades por la concesión definitiva de estas líneas de transmisión. Entonces, yo conozco algunas comunidades que no tienen un contrato, digamos, de servidumbre ni de concesión, o sea, no les han cedido su terreno, sino que ellos no hay un documento firmado, digamos, ¿no? Formal, ¿no? Formal. Claro, Sin entonces, embargo, eso falta regularizar, ¿no? Claro, pero ¿cuál es el tema acá? Miren, miren, por eso, o sea, por eso es necesario cambiar ciertas reglas de juego. ¿Qué pasa? Proyectos como líneas de transmisión eléctrica, como el corredor minero, proyectos mineros, ¿no? Mediante marcos normativos, decretos supremos, ley, lo declaran de interés nacional. Por ejemplo, las líneas de transmisión eléctrica, ¿no? Son proyectos de interés nacional, porque obviamente ¿no? Se va a llevar electricidad. Y con ese argumento, crean todo un andamiaje legal justamente para que el Estado pueda intervenir en caso la situación se ponga difícil, ¿no? Entre la empresa y la comunidad, el Estado puede intervenir tranquilamente e imponer una servidumbre legal, ¿no? Ese es el tema. Pero frente a ello también hay que utilizar pues otros mecanismos o otros marcos normativos que protegen los derechos territoriales, ¿no? De los pueblos originarios. En este caso, el convenio, la jurisprudencia, las sentencias del Tribunal Constitucional van a ser pues argumentos también para dar la pelea a nivel legal, ¿no? Pero obviamente esa es pues una situación, ¿no? Donde las empresas deberían regularizarse, como dicen, ponerse a derecho, ¿no? Ahora, no solo es que una cosa es la línea de transmisión eléctrica y otra es el recurso que se va a generar a partir pues ¿no? De la planta ya sea de claro, obviamente de la central hidroeléctrica, ¿no? También hay un beneficio sobre ese recurso natural que se va a generar. Esa es otra cosa muy distinta, por ejemplo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de asesorar casi por un año en Puno, Sangabán, bueno, el instituto, pero quien ha estado responsable ha sido mi persona, entre una comunidad campesina allá, Caco, y Sangabán 3, que es un proyecto de línea de transmisión, no solo de línea de transmisión, sino también instalación, construcción, ¿no? De una central eléctrica bastante grande. Y otro donde apoyamos también a Sonoren fue acá en una empresa, acá como, en Huancavelica, ¿no? También centrales hidroeléctricas. Entonces, es todo un tema ahí. Hay que revisar toda la normativa también sobre temas no solo de línea de transmisión, porque también hay la construcción, la instalación, etcétera, ¿no? Y ese es un caso bastante. Ahora, no crean que las centrales hidroeléctricas no contaminan, también contaminan. Las empresas de líneas de transmisión eléctrica también contaminan, ¿no? Es otro tema que también contaminan y que obviamente, pues, frente a ese escenario, eh, acá Luisa me dice que es dirigente de comunidades agro, ¿no? En Huancaveli, y que es muy importante difundir este convenio de ellos. Sí, Luisa, me escribes al WhatsApp, por favor, ¿no? Entonces, hay un tema ahí que hay que regularizar, ¿no? Pero obviamente la comunidad tendría que regularizar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la instalación de antenas, ¿no? Por ejemplo, de telefonía también. Yo recuerdo un caso en Cusco, uno de mis alumnos también que estábamos llevando acá, nos conocimos incluso presencialmente. ¿Qué había sucedido? La empresa había firmado, pues, no pagaba nada, habían instalado líneas de estas empresas, ¿no? Movistar, claro. Y luego de un tiempo, cuando lo requieren, estaba dentro del territorio comunal, la empresa, el gerente de Lima había autorizado una negociación pues, por casi $1 millón por el pago
¿no? De los años que se debía. ¿Y en cuánto firmó el responsable con la comunidad? Por $50,000. Y eso la comunidad se enteró después cuando encontraron documentos pues, en registros públicos, hicieron búsquedas, etc. Miren esa situación, ¿no? Entonces, hay bastante abuso, ¿no? En muchos lugares. Entonces, obviamente es conocer un poco también esa normativa. La verdad es que solo sobre temas hidroeléctricos, pues, líneas de transmisión, tenemos que hacer todo un diplomado, una especialización solo sobre eso. Pero bueno, un poquito compartir acá también, ¿no? Pero ese tema, por ejemplo, ahora, no solo es por la línea de donde se va a instalar la torre de alta tensión, ¿no? Es también sobre el tendido eléctrico. Todo eso se, se, se mide, ¿no? Y al final, y hay un margen también. Pues todo eso se va a valorizar, porque ya obviamente ahí se restringe el derecho a la propiedad, pues ya no puedes hacer determinadas actividades, ¿no? Ya no podrás reforestar ese lugar, ¿no? Hay un, ¿no? Hay un área determinada donde obviamente ya no se puede hacer algunas actividades. Y obviamente son actividades que generan grandes recursos también. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Ninguna. Alguien me estaba pidiendo, creo, a ver, vamos a ver si está por acá el diplomado. A ver, vamos a ver. Creo que está por acá. Yo he visto las dos primeras clases. Bueno, la primera se habla todo lo que tiene que ver pues con el tema de la de comunidades campesinas, pueblos indígenas, ¿no? ¿Cuál ha sido el proceso histórico, constitucional, ¿no? ¿Cuál es su etapa? Ya, ese es el diplomado, miren. Como pueden ver, aquí está ¿no? Origen de las comunidades campesinas y los principales marcos normativos. Vamos a analizar todos los marcos normativos, ¿no? Sobre todo los recientes. Ahí está la ley de consulta previa, el reglamento, la ley de deslinde y titulación, la 26505, la 26845 y otros marcos normativos, ¿no? En la segunda parte vamos a hablar todo lo que es la ley de comunidades campesinas y su reglamento, ¿no? Sobre todo los derechos de los comuneros, ¿no? Y su relación con las parcelas, las posesiones, ¿no? Qué derechos les asisten, etcétera. La estructura económica, política, administrativa, ¿no? La junta directiva, etc. Reconocimiento, titulación y deslinde del territorio comunal, procedimiento de inscripción y actos de las comunidades campesinas hasta la zona. ¿Qué cosas, qué actos, no? Por ejemplo, la junta directiva se cambia cada 2 años, hay que inscribir en registros públicos. Y otros actos también, ¿no? Regulación legal sobre demarcación territorial de comunidades. Eso es un tema más técnico. El sistema catastral para comunidades campesinas, el catastro, que es muy importante, ¿no? Hay que ver si la comunidad está catastrada o no está catastrada. El tema de todas las comunidades son pueblos indígenas, convenio 169 del origen, ¿no? Acá se va a analizar básicamente si es que las comunidades campesinas están en la base de datos del Ministerio de Cultura, y si no están, ¿cuál es el procedimiento, no? Son las comunidades campesinas, pueblos indígenas, se va a hacer toda una explicación sobre eso. Y la última parte tiene que ver con compra-venta de tierras comunales por empresas mineras y terceros, ¿no? A ver todas las estrategias de defensa de la propiedad comunal que pueden existir. Bueno, eso es básicamente para la instalación de postes. A ver, acá dice, en el anexo de Yaroca, para la instalación de postes de alta tensión y tendido del cableado, lo hicieron por encima de nuestros predios, cortaron nuestros árboles y nos indemnizaron con 160 soles. Hay un tema acá, otra cosa, muy, muy buena pregunta, ¿no? Para lo cual nos citaron en el distrito de Acobamba, Tarma, individualmente y firmamos como corderos, ni siquiera pudimos consultar. Solo lo comparto, se aprovecharon de nuestra ignorancia. Claro, hay otro tema acá, justo sobre ese caso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede si van a instalar líneas de transmisión eléctrica, ¿no? Pero donde van a construir la torre de alta tensión hay una parcela de un comunero. Pregunta, ¿el comunero tiene derecho o no tiene derecho sobre recibir alguna indemnización, algún pago, o solo la comunidad? Aquí hay dos cosas, ¿no? La comunidad va a recibir por ser propietaria y el comunero porque se va a afectar sus mejoras. Si hay en esa área, pues no sé, sembraba pues maíz y eran, no sé,
100 metros cuadrados, Tiene, 200, tiene derecho el comunero, se hace una tasación, una valorización, ¿no? Y también reciben, y lo mismo pasa en aparte proyectos ya mineros. tiene derecho el comunero, doctor. Claro, exacto, ¿no? ¿Por qué? Entonces, Porque hasta su posesión tiene derecho, quizás ha sembrado su maíz, su plátano, y quizás está exacto, afectando por ahí el cableado, por donde han cortado sus árboles. Aparte que tiene la comunidad también derecho a recibir por servidumbre, por donde pasa el cable, cuántos árboles se habrán cortado, cuántos nidos de pájaros, cuántas aves se habrán alejado, cuántos animales se habrán alejado de su área, que era su mercado de ese señor comunero. Entonces significa que exacto. vale una indemnización, pues. Sí, entonces, eso es lo que hay que siempre tener en cuenta, ¿no? Hay una tasación, por el tiempo no me va a dar, pero yo sí, bueno, en el diplomado siempre lo comparto, es de un comunero, ¿ah? Que fue, bueno, un tercero firmó por él, pero hicimos una valorización, una tasación de su terreno afectado, esto fue en Huancavelica, y hay una tasación del terreno comunal, que a la comunidad le pagaron 1 millón, pero en realidad ese terreno valía como 14 millones. Al comunero, ni siquiera a él, sino a un familiar le pagaron 20.000 soles y esas mejoras valían como 500.000 soles, ¿no? Entonces se hizo un sustento técnico legal y eso también, bueno, ya por el tiempo, ¿no? Pero lo vamos a compartir en el diplomado para que ustedes también puedan ahí tener a la mano. Bueno, les agradezco a cada uno de ustedes por la oportunidad. Espero que se puedan suscribir a mi canal de YouTube para que ahí puedan ustedes también recibir más información. Ahí les paso el link del diplomado, les he pasado ahí. Ahí es que participemos todos, ¿no? Y bueno, yo me comprometo a hacer las gestiones en caso muchos no tengan la posibilidad de poder participar, no puedan pagar es bastante accesible también el precio y bueno, darles la mano también a todos nuestros dirigentes, que es importante, ¿no? Entonces, ahí me escriben al número cualquier cosa, o ahí está el número también de nuestro coordinador, de Antonio, eh, que es el responsable de este diplomado, es el coordinador, y con él ustedes pueden eh, preguntar las coordinaciones, todo lo referente al diplomado, ¿no? Ahí está el número, ahí se los vuelvo a pasar, así que cualquier cosa vamos coordinando. Bueno, les agradezco y me comprometo dentro de 2 semanas, yo creo. Vamos a hacer ese análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de que desconoce el derecho a la consulta previa, ¿no? En el caso Puno, la comunidad. ¿Les parece? Bueno, quedamos en eso, cuídense y bueno, no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube. Ya mañana va a estar colgado esta clase del día de hoy para que ustedes ahí puedan ¿no? Revisarlo, repasar un poco y el material se los envío por el grupo. Nos vemos, cuídense, saludos, buenas noches.